Aquí, por ejemplo, lo que nosotros vemos es el flujo de desarrollo de un proyecto. Cuando nosotros iniciamos un proyecto, iniciamos desde el planteamiento del proyecto, desde la necesidad, hacemos una planificación estratégica. Antes de pasar nosotros a una etapa de diseño conceptual, nosotros podemos integrar diversas tecnologías. Aquí, por ejemplo, se ve que se podría integrar en este caso inteligencia artificial para el análisis de necesidades y escenarios. Por ejemplo, durante la fase de diseño conceptual, nosotros podríamos desarrollar algún tipo de modelo que nos permita en este caso predecir costos o también, por ejemplo, cuando nosotros revisamos bastante documentación, el uso de asistentes o chatbots, en este caso como ChatGPT o Gemini, nos pueden ayudar bastante en este procesamiento, ¿no? Una vez que nosotros pasamos a esta siguiente fase, que puede ser el diseño conceptual, y ya, bueno, a la siguiente fase, cuando pasamos a esa tercera fase, que puede ser el diseño detallado, que es el desarrollo del expediente técnico, nosotros tenemos ciertos puntos a considerar, por ejemplo, durante el modelado BIM, que es uno de los ejes, por ejemplo, del BIM. Nosotros podemos aplicar diferentes herramientas. Usualmente, bueno, se utiliza Revit. Aparte de Revit, nosotros también tenemos otras opciones para realizar ese, que en este caso puede ser, por ejemplo, el uso de Dynamo, que es un lenguaje de programación visual que nos permite automatizar muchas de las tareas, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos proyectos, hay muchos puntos que pueden ser automatizados, ya sea, por ejemplo, el modelamiento de acabados en arquitectura. Puede ser, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros tenemos estructuras y tenemos un CAD, también podemos automatizarlo. Eso en cuanto a modelado. Ya cuando nosotros, por ejemplo, pasamos a una fase de coordinación BIM y detección de interferencias, en este caso, nosotros podemos utilizar otros softwares, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el uso de Navisworks o podemos hacerlo también a partir de los entornos comunes de datos. Hay diferentes entornos comunes de datos. Por ejemplo, lo que es el Autodesk Construction Cloud. También, por ejemplo, ese software que estaba justo en la pregunta que habían mostrado antes. Revisto. También, por ejemplo, podemos utilizar el Trimble Connect. También, por ejemplo, está la opción de utilizar Dalux. Si bien es cierto, por ejemplo, aquí en Perú no se utiliza mucho Dalux, en Bolivia sí se utiliza bastante ese entorno común de datos. Y justo uno de los instructores también comentó algo de su experiencia en la edición pasada, ¿no? Ya cuando nosotros pasamos, por ejemplo, a una etapa de documentación, es decir, a la obtención de los metrados y de los planos, nosotros también, por ejemplo, podemos automatizar muchas cosas. Nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, a través de Dynamo. A través de Dynamo nosotros podemos generar tanto planimetría como la exportación también del sustento de metrados. Pero también hay otras formas, ¿no? Muchos de nosotros tal vez conocemos ya plugins, como por ejemplo el D-Roots One, o en caso el proyecto lo requiera, se puede hacer una integración en este caso a través del modelo BIM y del software de Presto, ¿no? Que es algo que, bueno, también se va a estar viendo próximamente. Por ejemplo, ya cuando pasamos nosotros a una etapa de planificación constructiva, que es el BIM 4D, nosotros podemos utilizar diversos softwares. Aquí, por ejemplo, hay dos. Uno de esos es Navisworks y el otro, por ejemplo, es Synchro. Ambos nos permiten hacer en este caso simulaciones. En el caso de Synchro, por ejemplo, nos puede permitir interactuar también con algunos motores de videojuegos, como puede ser el Unreal Engine, entre otros. Y además, si es que nosotros queremos integrar esto ya con un seguimiento en obra, podemos también aplicar otro tipo de tecnologías, como por ejemplo el uso de dashboards con Power BI o hacer un seguimiento también con revista, ¿no? Una vez que nosotros pasamos esta fase, nos vamos al desarrollo de un modelo as-built. En esta fase, por ejemplo, se nos pide ya el llenado de parámetros COBI. Nosotros, a partir de los RFIs que tenemos, también, por ejemplo, necesitamos integrar todos los cambios que hay en obra a nuestro modelo y también a nuestros planos, ¿no? Para generar los planos en esta fase. Durante esta etapa, por ejemplo, nosotros podemos apoyarnos de diversos softwares. Uno de ellos, que es también el que se va a ver, es el Fieldwire. Este nos permite, por ejemplo, tomar fotos en obra y documentarlo en un solo entorno, ¿no? Así también, por ejemplo, nos pueden ayudar el uso de nube de puntos o también algunas plataformas, por ejemplo, que te permiten visualizar imágenes 360, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el Kula. Ya si nosotros queremos ir ya a una fase tal vez mayor, incluso se puede hacer integraciones con el ACS misma o hacer desarrollos web, ¿no? Ahí, por ejemplo, veo algunos comentarios. Sí, Spiegel también. Ah, manejan Grasshopper. Si, por ejemplo, alguien maneja ya Grasshopper, que en este caso es también un lenguaje de programación visual, no va a tener problemas, por ejemplo, integrándolo también con Dynamo. Ahí la integración va a ser muy sencilla.
Ya, ahora vamos a ver un poco más, por ejemplo, ciertos puntos relacionados ya a lo que se va a ver durante el diplomado. Estos son, por ejemplo, los módulos que se van a desarrollar y estos están alineados a los flujos que nosotros, por ejemplo, el flujo que he mostrado. Este empieza, por ejemplo, desde una gestión de la información BIM. Tal vez muchos de ustedes, por ejemplo, el concepto del OTLOY todavía no está claro. Entonces, por ejemplo, en esta primera parte se van a aclarar esos conceptos, ¿no? El concepto, por ejemplo, de la normativa internacional, como en este caso es, por ejemplo, la ISO 19650, el Plan BIM Perú, ciertos conceptos clave, como por ejemplo mencionaba el OTLOY, roles BIM, los usos BIM, por ejemplo, y entre otros para que, bueno, quede claro toda esa parte, ¿no? Luego, por ejemplo, también el modelado, la coordinación, documentación, se va a ver también diferentes entornos comunes de datos y al final, por ejemplo, algo de BIM Management en hospitales. Como pueden ver en cada uno de estos, se ven los diferentes software que se van a estar utilizando y el cual pues ustedes van a tener acceso durante los talleres, ¿no? Que se van a ir desarrollando. Bueno, ahora en cuanto, por ejemplo, a algo que se vio en el modelado con Revit, vi que ahí algunos consultaban qué nivel de hospital se va a desarrollar. Se va a desarrollar un hospital de nivel 2. ¿Por qué elegimos este nivel? Porque es lo más adecuado en este caso para el aprendizaje. Tiene la complejidad necesaria en este caso para que se desarrollen todos los puntos clave. Aquí, por ejemplo, lo que se realizó durante la primera edición fue proporcionar un proyecto completo y se le asignó, por ejemplo, a cada grupo un bloque para que lo pueda desarrollar. En este bloque, por ejemplo, se veían todas las especialidades, puede ser, por ejemplo, estructuras, arquitectura y también todo lo que era MEP, ¿no? Ahí también algunos comentaban, por ejemplo, el tema de las familias paramétricas. Si bien es cierto, se les va a proporcionar todas las familias paramétricas, así también, por ejemplo, su nomenclatura. Sí va a haber un taller del modelamiento de familias paramétricas de equipamiento médico. Sabemos aquí que el equipamiento médico es uno de los puntos más importantes, al menos en los proyectos hospitalarios, así que eso también se va a estar desarrollando. Aquí, por ejemplo, un punto para hacer énfasis es el tema del modelado MEP con Revit. Ahí me gustaría que me comenten si algunos de ustedes ya han modelado, en este caso, tal vez instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, en algún proyecto anterior. Hay muchas formas, por ejemplo, de hacer este modelado, ¿no? Nosotros podemos utilizar un flujo normal. En algún punto podemos nosotros integrar ciertas herramientas. Por ejemplo, muchos tal vez conocen ya la que es Naviate, también, por ejemplo, PyRevit. Pero si nosotros, por ejemplo, planteamos un mejor flujo de trabajo, nosotros podemos integrar diversas herramientas para mejorar ese flujo, ¿no? Usualmente el flujo que nosotros tenemos de modelamiento MEP en Revit es bastante, puede ser bastante lento y tardado en este caso, al menos para ese tipo de proyectos que tienen alta densidad de instalaciones. Es por eso que es ideal nosotros, por ejemplo, plantear un buen flujo de trabajo integrando diversas herramientas. Puede ser, por ejemplo, aquí las que ya conocemos, tal vez ustedes ya lo conocen, han utilizado PyRevit, Naviate o también, por ejemplo, el NoniCATAP o el mismo Dynamo para hacer estas automatizaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya cuando pasamos a lo que es la coordinación BIM en proyectos hospitalarios, algo que es bastante importante, por ejemplo, es el tema de los flujos de trabajo dentro de un plan de ejecución BIM. A ustedes, por ejemplo, se les va a entregar en este caso algunas pautas para que ustedes desarrollen de forma grupal un plan de ejecución BIM. Este plan de ejecución BIM se les va, en este caso, por ejemplo, enseñar cuáles son los puntos clave que deben ir en este plan de ejecución. Puede ser, por ejemplo, los usos que se van a requerir y también otro punto importante, por ejemplo, que son estos flujos de trabajo que se tienen dependiendo del uso BIM, ¿no? Algo ya pasando en cuanto a la simulación BIM, aquí por ejemplo se ve algo que se ha desarrollado en el módulo de coordinación. Esa simulación 4D, por ejemplo, se desarrolló con Syncro dentro de un taller y ese fue el resultado que se tuvo. Ahí, por ejemplo, durante el diplomado van a tener que instalarse diversos softwares. Puede ser, por ejemplo, Revit. Cuando pasemos al siguiente módulo, por ejemplo, se les va a indicar si es que tiene que instalarse Navisworks Synchro y, bueno, durante ese proceso se les va a ir compartiendo los instaladores. Aparte de Synchro, por ejemplo, nosotros también podemos hacer una simulación, en este caso con Navisworks. Acá lo que se hizo fue un taller de la simulación 4D, en este caso, para un bloque de trabajo. Y otro punto para mencionar, por ejemplo, dentro del módulo de coordinación BIM en proyectos hospitalarios va a ser la gestión de interferencias. Cuando nosotros vemos la gestión de interferencias en este caso, usualmente nosotros seguimos una jerarquía, ¿no? Aquí, por ejemplo, la jerarquía
Empieza aquí con arquitectura y estructuras, HVAC, luego instalaciones sanitarias, eléctricas, luego ASI. Y, por ejemplo, a partir de esto nosotros definimos, en este caso, lo que es nuestra matriz de interferencias, ¿no? Usualmente cuando nosotros tenemos un plan de ejecución BIM, se nos requiere aquí, en este caso, puede ser que uno de los usos BIM sea justo el tema de las interferencias, y este es, por ejemplo, uno de los entregables, ¿no? Una matriz de interferencias entre las especialidades, colocando ahí, por ejemplo, una tabla de jerarquía y de los criterios y las prioridades, ¿no? En este caso. Ahora ya en cuanto a algunos CDEs, entornos comunes de datos y plataformas colaborativas que se van a utilizar, son estas, por ejemplo, el Autodesk Construction Cloud. En este caso se les va a proporcionar el acceso al proyecto, y también toda la información que ustedes desarrollen, sus entregables, va a ser directamente dentro del ACC, porque esa es la forma en la que usualmente se trabaja en un proyecto, ¿no? Usualmente se tiene el acceso al ACC, se sube ahí toda la información, ya sean, por ejemplo, los planos. Puedo hacer también, por ejemplo, el modelo base para que ustedes empiecen a modelar. Y adicional a eso, por ejemplo, va a haber talleres de otros entornos comunes de datos, como por ejemplo lo que es Trimble Connect, que es otro entorno común de datos, por ejemplo, que tiene muchas funciones en cuanto a la rápida visualización y entre otros. Y luego también vamos a ver ese entorno común de datos, que es muy importante, ya que muchos de los proyectos aquí en Perú, por ejemplo, en cuanto a hospitales, usan este CDE que es Revisto. Revisto también es un CDE. Alguna de las ventajas, por ejemplo, que tiene es la visualización, la rápida visualización que se puede tener aquí. Así también, por ejemplo, tiene muchas funciones. Una de las funciones es que, por ejemplo, si yo tengo aquí un modelo 3D, puedo yo colocar, por ejemplo, un plano, un corte, identifico un corte del software y se coloca aquí, ¿no? Aparte que podemos generar aquí nuestros issues y entre otras cosas. Es muy importante que ustedes, por ejemplo, manejen Revisto, porque dentro de los proyectos en PIM, en hospitales, es algo que se va a utilizar, ¿no? Y ya también como un plus, algo que se va a ver es esta plataforma. Me gustaría que me comenten, por ejemplo, si es que ustedes conocen Fieldwire, lo han utilizado antes, tal vez algunos que ya han trabajado en proyectos hospitalarios han tenido la oportunidad de probar al menos alguna de sus funciones. Sí, ahí dice Brian que, por ejemplo, es una muy buena herramienta. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en un proyecto, hay diversas áreas, ¿no? Esta herramienta, por ejemplo, es muy fácil de manejar para el equipo en obra. Este es por ejemplo, Fieldwire es una plataforma que en este caso está orientada a la fase de construcción, y que lo que busca en este caso es conectar el campo con la oficina. Ayuda bastante en lo que es la comunicación eficiente y en tiempo real entre los miembros del equipo. Algunos de los puntos clave importantes, por ejemplo, de esta plataforma es que permite centralizar la información del proyecto, sobre todo la información que nosotros tenemos en campo. Puede ser que nosotros tengamos flujos de trabajo donde veamos algún cambio en obra, alguna incidencia, y lo mandemos tal vez a través de un grupo de WhatsApp, o lo colocamos también, por ejemplo, en un Sheets. Pero lo que te permite hacer esta plataforma es que tú, por ejemplo, puedes tener un plano, colocas aquí, en este caso, una tarea y puedes colocar ahí muchas imágenes, ¿no? Puedes colocar imágenes, videos. De esa forma tú puedes centralizar, en este caso, toda la información que tienes en campo dentro de esa plataforma. Aquí, por ejemplo, tiene muchas otras funciones más, pero al menos las funciones básicas, por ejemplo, que se van a estar desarrollando durante un taller de 3 horas, es más que suficiente para que ustedes puedan dominar esta herramienta y poderla utilizar dentro de sus proyectos, ¿no? Aquí también, por ejemplo, otra de las ventajas es que ustedes pueden acceder a esa plataforma a través de cualquier dispositivo móvil. Usualmente cuando nosotros vamos a campo, no llevamos pues obviamente la laptop. Lo más práctico es pues utilizar el celular o tal vez una tablet. Entonces ustedes van a poder conectarse también a través del aplicativo, en este caso de Fieldwire. Otro punto es la sincronización en tiempo real, y también otro punto extra es que en este caso, si ustedes, por ejemplo, no tienen conectividad durante un momento y luego se vuelven a conectar, no va a haber problema, se van a actualizar los cambios en esa plataforma. Aquí, por ejemplo, es ya el caso de un proyecto que se tuvo, es algo que se mostró también. Lo que trataba en este caso, en este proyecto, era que se tenía que hacer la finalización, en este caso de entrega del modelo as-built,
Y lo que se debía hacer era un levantamiento de información en campo. Aquí se dividió, por ejemplo, el equipo entre el equipo en oficina técnica y en campo. El equipo en campo iba y, por ejemplo, tomaba las medidas o los cambios que habían. En este caso había incidencias en lo que era el equipamiento médico y su ubicación. Y a partir de eso, por ejemplo, lo subía a Fieldwire y ya el equipo BIM que estaba dentro de oficina técnica hacía en este caso, la verificación de esto y se actualizaba el modelo ágil, ¿no? Aquí se ve también, por ejemplo, algunas de las funcionalidades que las voy a mencionar ya de forma rápida. Por ejemplo, la carga de planos aquí. Aquí se pueden definir elementos críticos. Usualmente también se pueden crear, por ejemplo, diversos checklists. Y qué es lo bueno también que una vez, por ejemplo, ustedes ya dominan esta herramienta, pueden exportar, en este caso, reportes. O incluso tiene integraciones ya, bueno, para una de sus licencias, que me parece que es la Business Class, tiene la opción de integraciones ya con otras herramientas como Power BI y otras APIs, ¿no? Bueno, eso sería, por ejemplo, en cuanto a los puntos importantes que se tienen, en este caso para alguno de los módulos que se van a ir desarrollando durante el diplomado. No sé si es que tal vez ahí alguno tuviera una consulta. Voy a mostrar también un poco acerca de la metodología de las clases. Tal vez algunos tienen consultas sobre el proyecto o también, por ejemplo, sobre los entregables o los recursos que van a disponer, ¿no? Ahí, Angelina, Ahí veo que hay una consulta. te ayudaría leyendo algunas de las consultas que he estado viendo. A ver, anímense para poder eh, ir respondiendo. Por ejemplo, ahí dicen, a ver, bueno, era en su momento cuando estabas explicando la matriz de coordinación, la matriz de interferencias. Por ahí comentan qué tipo de hospital se va a modelar. Sí, el tipo de hospital que se va a modelar en este caso es de nivel 2. Ujú. Nivel 2, excelente. Por ejemplo, dice, los parámetros COVID, ¿en qué nivel del LOI se trabajaría? En este caso, los parámetros COVID, por ejemplo, ya se hacen en una etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Para pasar esa etapa. Entonces, nosotros estamos hablando de un nivel de detalle alto, de un LOI alto. En este caso puede ser, por ejemplo, LOD 450. Cuando ya vamos a pasar ya a una fase de mantenimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, veo otras consultas. También hay uno de Héctor que dice, ¿qué área se va a modelar del proyecto hospitalario? Y también de Leonardo, ¿qué sistemas se van a modelar? Ejemplo, gas, oxígeno vacío, redes de vapor, etcétera. Ya la última pregunta para proceder con la siguiente parte. Ok. Ahí, por ejemplo, en cuanto a las áreas que se van a modelar, usualmente lo que se va a hacer en este proyecto es que nosotros tenemos el proyecto completo y lo vamos a dividir tal cual es el proyecto por bloques, ¿no? Usualmente se trabaja en bloques, cada grupo va a estar asignado a un bloque y dentro de ese bloque, por ejemplo, si es que ustedes tienen ciertas instalaciones, puede ser las instalaciones de agua, desagüe, así, puede ser eléctricas, van a tener que en ese caso modelarlas. Por ahí se les da una opción, por ejemplo, de elegir si es que ustedes quieren modelar solo instalaciones eléctricas o instalaciones sanitarias, pero en principio si es que ustedes eligen una de las instalaciones, tienen que ver en este caso todos los sistemas, ¿no? que hay. Ahí, por ejemplo, me parece que habían mencionado algunos de los sistemas. Si ustedes, por ejemplo, fueran a elegir comunicaciones, tienen que ver también todos sus sistemas, ¿no? Ahí veo que Listo. hay otra consulta, dice si es que se puede emplear un proyecto en el que se está trabajando actualmente. Aquí en este caso, para poder uniformizar y trabajar entre todos los grupos, lo que se hace es proporcionar toda la información, en este caso de un proyecto que nosotros tenemos, es un proyecto que, bueno, sí se ha realizado, es un proyecto real. ¿Por qué hacemos eso? Porque la idea es que para ese proyecto ustedes puedan tener toda la información disponible y poder, en este caso, también estandarizar todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros les brindamos las familias ya con el estándar de nomenclatura, también los planos. Y para que no haya problemas en ese caso, pues optamos por trabajar un proyecto que ya tenemos, ¿no? Ahí vamos a continuar ahora ya a la siguiente parte, que es la metodología en sí del curso. Voy a comentar algunos de los highlights y puntos importantes en cuanto a la metodología de las sesiones y usualmente cómo se llevan a cabo. Uno de los puntos importantes, por ejemplo, es el manejo del Miro. Voy a mostrarles yo aquí, por ejemplo, el Miro que se desarrolló en uno de los módulos para mostrarles un poquito cuál es la estructura que usualmente se tiene. Aquí nosotros, por ejemplo, les compartimos la información o indicaciones generales o clave que tenemos. Aquí, por ejemplo, el drive de recursos.
por ejemplo, los participantes trabajan en diferentes bloques, entonces se les comparte aquí, en este caso, toda la planta y también el bloque que tienen que trabajar. También, por ejemplo, las indicaciones para sus entregables. Y algo que hacemos bastante también en este caso es el desarrollo de talleres, ¿no? Por ejemplo, ese taller fue sobre el planteamiento, en este caso, de cómo ellos iban a trabajar utilizando la plataforma de Autodesk Construction Cloud. Ha habido también otros talleres, por ejemplo, de automatización, talleres, por ejemplo, de COVID. Y también adicionalmente, por ejemplo, se les comparten diversos recursos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, los recursos para desarrollar su entregable o instructivos. Ahí también vi que muchos tenían la consulta. Sí, ellos necesitaban en este caso tener un nivel avanzado de Revit o de otros softwares, en este caso para llevar el diplomado. En este caso la respuesta es que no se les va a brindar, por ejemplo, instructivos en Revit, Dynamo, para que ustedes lo puedan revisar con antelación. Aquí se explica desde lo más básico, por ejemplo, la interfaz de Revit, también, por ejemplo, cuáles son algunos de los shortcuts, cómo pueden instalárselo ustedes, algunos de los puntos principales, como la creación de niveles, rejillas, cosa que ustedes lo pueden revisar antes de la sesión y pues en ese caso poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Eso se brinda, por ejemplo, para la mayoría de los software que se va a estar desarrollando, por ejemplo, Dynamo, también para Navisworks y Synchro. Y bueno, tratamos de centralizar todo aquí en el Miro para que ustedes puedan acceder en todo momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, también otro de los puntos importantes es los talleres. Nosotros tenemos sesiones, en este caso son sesiones de 3 horas, usualmente se desarrollan en sesiones de 3 horas. Y hay sesiones, por ejemplo, que son especialmente para talleres, en los cuales, por ejemplo, el instructor realiza una explicación. Digamos, hoy día tenemos taller de Fieldwire. El instructor explica los puntos de Fieldwire, él les brinda el acceso a las cuentas, les explica cómo ingresar, en este caso, a la herramienta, los puntos clave. Y una vez que tenemos eso, por ejemplo, ya se pasa a la parte práctica, en la cual, por ejemplo, ya los participantes trabajan en grupos. Se divide el Zoom en salas pequeñas. Cada grupo trabaja, en este caso, de forma colaborativa en una sala. Si bien es cierto, no es totalmente obligatorio que ustedes realicen estos talleres. Al final, lo que sí se realiza es que se seleccionan entre 2 a 3 grupos para que sustenten sus resultados y se les bonifica para su trabajo final, ¿no? Se hacen estos talleres en sesiones puntuales, en este caso, para que los participantes puedan realizar sus consultas, para que también, bueno, todos tengan la oportunidad de probar la herramienta en este caso y bueno, puedan presentarlo, ¿no? Eso es, por ejemplo, uno de los talleres que se realizó, este fue para el de Fieldwire. Siempre se comparten, por ejemplo, las indicaciones y luego todos empiezan a trabajar en el Miro, colocan ahí sus resultados y lo sustentan, ¿no? Ahí veo que, por ejemplo, están haciendo algunas consultas del nivel que se necesita y el nivel que van a conseguir. Digamos que muchos de ustedes tal vez tengan conocimiento en modelado BIM. La idea es que ustedes, por ejemplo, puedan complementar en este caso con conocimientos en coordinación BIM y algo también, por ejemplo, de BIM Management, ¿no? Si es que tal vez ustedes no conocen todavía ciertos conceptos, puede ser en cuanto, por ejemplo, a normativas, también van a poder adquirir todo el conocimiento de esos conceptos. Eso más allá, por ejemplo, del manejo de herramientas, ¿no? Y tal vez muchos de ustedes todavía no han visto nada de BIM, pero han visto proyectos en sí, tienen conocimiento en cuanto a proyectos hospitalarios y eso les va a ayudar bastante, ¿no? Porque algo que también, bueno, se realiza durante el diplomado es compartir algunos criterios, pero ya más alineados en lo que son los hospitales, ¿no? Por ejemplo, si vamos a modelar equipamiento médico, usualmente el instructor enseña cuáles son los criterios de colocación de ese equipamiento, ¿no? Entonces, la idea es que si ustedes, por ejemplo, tienen un conocimiento en cierta parte, ya sea en, tal vez conocen un poco más de modelado, puedan complementarlo con conocimiento en coordinación y en otros puntos. Y si es que ustedes, por ejemplo, todavía no han visto nada, también está genial porque van a poder ver todo desde cero, ¿no? Verlo desde los conceptos clave hasta avanzar en las herramientas. Disculpa, ¿y si se utilizará el RevitMed? Sí, durante las sesiones se va a modelar en ese caso para Revit. Se va a ver, por ejemplo, el modelamiento en este caso de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, también HVAC.
Ahí veo que hay otra consulta que dice si el modelado será solo si el diploma será solo a nivel de modelado y trabajo colaborativo o también se trabajará la presentación a nivel de expediente técnico. No se va a ver, por ejemplo, los puntos en cuanto a diseño, es más en este caso, un enfoque en lo que es BIM. Lo que sí se va a ver, por ejemplo, es en cuáles son los entregables que nosotros tenemos que desarrollar cuando hacemos un expediente técnico, ¿no? Por ahí, por ejemplo, cuando se haga plan de ejecución BIM, se van a ver que durante la fase de expediente técnico hay ciertos usos, por ejemplo, pero no va a ser tanto orientado al diseño, va a ser más orientado en este caso al BIM. Ya, continuando en cuanto a los recursos, por ejemplo, se les va a compartir instructivos, recursos de modelamiento, materiales complementarios. Aquí, por ejemplo, para que ustedes modelen o hagan sus simulaciones, se les va a compartir plantillas, familias. En el caso, por ejemplo, si ustedes tuvieran que realizar el plan de ejecución BIM, usualmente el MEP también te da una plantilla. Hay varias plantillas para elaborar planes de ejecución BIM. Y bueno, se les van a dar las pautas para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no? Eso es en cuanto a los recursos. Como mencionaba, se les va a dar todos los instructivos. Y en cuanto al proyecto del curso, bueno, si es que ahí tal vez puede haber dudas, se va a hacer en este caso de forma grupal. La idea es poder simular en este caso cómo se realiza usualmente un proyecto. Alguien va a tener que asumir el rol de BIM Manager, alguien va a tener que ser un coordinador. Y bueno, aquí entre 2 o 3 van a tener que ser modeladores, ¿no? Eso no quiere decir que, por ejemplo, si el entregable va a ser de modelado, que solo las personas que están haciendo el rol de modelador lo van a realizar, ¿no? La idea es que todos puedan trabajar de forma colaborativa. Y bueno, también acompañado de las evaluaciones, ahí se les van a compartir todas las rúbricas para que, bueno, no haya en este caso dudas, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a la metodología. Ahí creo que hay más consultas. Si es que hay más consultas, la pueden ir dejando a través del chat. Igual